palabra de la vida. El Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos iban arrancando espigas, las estregaban con sus manos y se comían las semillas. Los fariseos les dijeron: ¿y ustedes por qué hacen lo que no está permitido hacer en sábado? Jesús les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Fue al templo, tomó de los panes presentados que no le estaba permitido. Comió él y le dio a sus compañeros. Y le dijo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria A ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, nuestros pecados todos sean perdonados. Los fariseos no tenían en sí interés por ser discípulos, sino en ser jueces de Jesús y de sus discípulos y de su obra, este nuevo camino propuesto por el Señor. Ellos siempre apegados a la tradición y apegados a la ley, que es lo que le da muerte al espíritu. También lo dice San Pablo en una de sus cartas. Le preguntan a Jesús y a sus discípulos: ¿ustedes por qué hacen un trabajo que no está permitido en sábado? Arrancar espigas. Jesús lo remite a la Sagrada Escritura. Es que la Sagrada Escritura es la fuente del discernimiento, de la sabiduría, de consejo. Como dice San Pablo, es que la Sagrada Escritura es útil para todo. Le dice: ¿no han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? Entró al templo, tomó de los panes presentados, comió él y le dio a sus compañeros, que no le estaba permitido hacer. Y se quedó como si nada. No han leído. Jesús los deja y les dice: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Bien, ahí tienen el recuento del Evangelio, por si alguno estaba distraído. Voy a la primera lectura de San Pablo a los Colosenses, que nos da pie para entender este Evangelio, para comprenderlo. Es esto, entre otras cosas, ¿no?, que dice en la carta, dice a los Colosenses: lo más importante ahora es que ustedes permanezcan firmes en la fe. ¿Qué más dice San Pablo? Dice: inamovibles en la esperanza que nos ofrece el Evangelio de Jesucristo. Fe, por un lado, en el Señor; esperanza en el Evangelio, que es consuelo y salvación para todos. San Pablo dice: eso es lo más importante, y ese Evangelio se predica hoy en toda la creación y se hará siempre
sin dejar de ser perseguido siempre como lo está ahora, de frente o disimuladamente. Y termina San Pablo esta carta breve diciendo que él es un instrumento del Evangelio, igual que usted, amigo bautizado. ¿O ya se borró el bautismo también usted? Por el bautismo somos instrumentos del Evangelio para predicarlo, vivirlo, ser sus testigos en todas partes. Entonces miremos que lo más importante no es el sábado, no es el tiempo, no es la ley, no son los fariseos. San Pablo lo dice, lo más importante es la fe en el Señor y la esperanza en el Evangelio que se predica en toda la tierra. Eso es lo más importante. Como de alguna manera les quiso decir Jesús a los fariseos, ¿y cuál es el problema de ustedes? ¿Cómo así que si hay hambre uno no puede arrancar una espiga para comer? ¿Cuál es el problema? Pues en el lenguaje de nosotros hoy, ¿no? En todos los momentos Jesús los remite de alguna manera al discernimiento del que no nos escapamos. Nadie, si queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, a no ser que usted quiera conformar su vida a su voluntad, bueno, ahí no tiene que discernir. Pero si usted va a vivir conforme a la voluntad de Dios, tiene que discernir día a día, discernir cuál es la voluntad del Señor si le quiere agradar y dar frutos. Lo más importante no es el sábado. Lo más importante no es la ley, es la fe, esa es la que salva. Lo más importante es estar firmes confiando en las promesas del Señor. Y miren que entregando su cuerpo mortal, a todos nos salvó en la cruz. También lo dice San Pablo, escribiendo a los colosenses. Bien, vamos a atender entonces la exhortación y el consejo de San Pablo. Firmes en la fe e inamovibles en la esperanza del Evangelio de Jesucristo. Si a alguien les presentó un evangelio diferente, no lo crean. Es el Evangelio de Jesucristo y lo encontramos en las Sagradas Escrituras.